Y muy buen día a todos los que nos están viendo por allá en casita. Nosotros somos el equipo de Como me lo contó mi abuela en nuestro tercer episodio de la primera temporada del podcast de Amar a México. Así es, estamos muy contentos de tenerlos de vuelta y por fin estén en un nuevo lugar y uno más decente para poder grabar y que nos vean no solo en una pantalla de Zoom, sino en un espacio apto para que todos aquí estemos listos para escuchar las historias. El día de hoy vamos a hablar sobre la leyenda del chupacabras. ¿Del quién? Del chupacabras, así es. Una bestia feroz que se solía chupar la sangre de sus víctimas hasta la muerte. Y bueno, pues, qué mejor que comenzar esta leyenda con la historia original. Y es que, a continuación les voy a contar la historia clásica del chupacabras como me lo contó mi abuela. Así que vamos a ello. Una bestia conocida como chupacabras ataca en sectores rurales de Latinoamérica al ganado. Les hace una perforación en el cuello a los animales para succionar toda la sangre. Según cuenta la leyenda, esto ocurre en países como Puerto Rico y México, desde donde se extendió el mito a todo el mundo. El chupacabras, una criatura aparentemente bípeda, con altura entre 1,20 m y 1,50 m, grandes ojos, púas a lo largo de su espalda y largas garras. Según la descripción de los pobladores, despierta interés sobre una cuestión central. ¿Es un mito o un monstruo real? La leyenda se volvió popular después de las primeras denuncias de ataques al ganado, realizadas en la década de los 90, cuando varios de los granjeros comenzaron a ver todo su ganado muerto y comenzaban a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué de la noche a la mañana ya no hay nadie? Los cuerpos de los animales aparecían sin sangre. El chupacabras se volvió viral prontamente, lo cual es raro de que no existían las redes sociales en ese momento. Con frecuentes reseñas en las noticias cada año. Entonces, ahora sí, hablemos un poquito de su origen. Bueno, del origen de esto, bueno, o sea, como lo dijiste, o sea, esto pues surge a mediados de los 90, creo que sí lo dijiste, y pues en Puerto Rico y México es como donde está pues un poco más de la que se refieren, allá en China. Ellos nos trajeron el coronavirus, nosotros les trajimos el chupacabras. Pero claro, es que no hay que olvidar algo muy importante. En los 90s ocurría el fenómeno de que todo era paranormal. ¿No recuerdan que los Nintendos, que los Pokémones, absolutamente todo lo que podía ser de una secta o que podía ser satánico o de contenido un tanto paranormal, los 90s era la época perfecta para poder viralizarlo? Los pitufos. Exacto, Los hasta los pitufos pitufos eran diabólicos. realmente hasta los pitufos. Así que no era sorpresa que el chupacabras abarcara la atención de los medios, porque claro, hubo más de 200 reportes a nivel internacional sobre una bestia extraña que efectivamente dejaba animales muertos en las granjas o en los huertos de aquellos granjeros que se despertaban y decían, ¿por qué mi animalito no tiene sangre? Claro, además aquí en México siempre tuvimos como estos, pues... Ajá, estos que... Sí, no, o sea que en México hubo como estos programas de televisión y pues televisión más o menos internacional ya para los 90s, que precisamente hablaban mucho de lo paranormal. No está muy grande que diga. Bueno, para un animal que sea de tu tamaño, aunque sea, o sea, sí me daría como cosa, y sabiendo esto de que pues se come a otros animales y pues les chupa la sangre, o sea, sí sería como medio freaky para mí, o sea, de que pudiera atacarme, o sea. Sí, claro, y digo, también realmente sus víctimas solo son ganado, ¿no? No es como que yo en mi departamento con Alonso, el chupacabras llegue, toque la puerta y diga, vengo por Alonso y voy a quitarle su sangre. Pues no, realmente creo que, o sea, para nosotros naturalmente no representa ningún peligro más allá del escepticismo, y si fuéramos granjeros probablemente ahorita estaríamos muy preocupados porque nuestro ganado correría mucho peligro y tendríamos que encerrar a nuestras vacas, cabras y gallinas. Pero lo que sí es real y de lo que sí existen reportes y fotografías son de aquellos animales que fueron asesinados de una manera muy, muy, muy extraña. Y que sus restos eran nada correspondientes no correspondían a heridas comunes, y eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Claro, o sea, como el hecho de decir, porque por ejemplo yo encontré una noticia, que decía que la gente que reportaba haber visto el chupacabras,
únicamente reportaba como el cuerpo podrido del animal, pero Exacto. no era como que se lo hubieran comido, se hubieran comido su carne o sus huesos, sino que únicamente estaba pálido con 2 agujeros en el cuello como si le hubieran chupado toda la sangre. Exactamente. Esta leyenda nace en Puerto Rico, se extiende a México, llega a Estados Unidos y de Estados Unidos, pues naturalmente llega a todo el mundo, porque Estados Unidos todo lo que tiene lo va a exportar. Es por Scooby-Doo. La película, Sí, Scooby-Doo tiene una exactamente. película del chupacabras. Bueno, y también hay otra de Anima, de los estudios Anima, de justo de esta, de Sí, esta misma serie La de Llorona, películas. la Ajá, Nahuala, el Charro exacto. Negro. Sí, justo. ¿La viste? Pues no, pero sí la he escuchado. Sí, ¿alguien ya vio el Chupacabras? Yo lo vi. ¿Sí? ¿La película? Está muy, muy interesante, ¿sabes? Porque te cuentan como otro punto de vista de la misma leyenda, ¿En ¿sabes? serio? O sea, es Ok. como la leyenda original, pero... Pero ya sabes cómo es Anime Studios. O sea, Ok. como que le mete como su historia también ahí, ¿sabes? Para envolver también a sus personajes de que... Ay, se fue el nombre del chamaco. No, pero el chamaco, ¿pero Ay, humaniza el Chupacabras o lo hace una bestia No, 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 feroz? sí es animal, sí es Ah, ok, animal. O ok. sea, el chupacabras es un animal no tal cual, es, ¿sabes? Ah, no es ok, una ok. persona. No, no es una persona. Y, o sea, por ejemplo, Alonso, ¿qué diferencias tiene a la historia que nos acabas de contar tú, la película? ¿Qué diferencias tiene la película de Anima con la historia que les acabo de contar? Pues mira, este, mm, para empezar, eh, no tiene nada que ver con la historia, porque como ya te digo, el Anima lo que suele hacer es como agarrar estas leyendas y transformarlas, no sé si poder decir como tropicalizarlas inclusive, Ujú. al estado actual. Es como lo que ha hecho con La Llorona, con la leyenda de la Nahuala y todo eso, ¿saben? En este caso, en el Chupacabras, tenemos, tenemos un contexto de México más, pues, actualizado, inclusive te podría decir que es de los 2000, es donde se lleva a cabo la película, en el que otra vez estos chicos se meten en la aventura de me parece que se lleva a cabo, porque hace mucho que no la veo, pero me parece que se lleva a cabo en un castillo. Es como el castillo del chupacabras, ¿sabes? Y un montón de aldeanos que van buscando matarlo y que están tras de él. Y también meten un vato que hace magia y ya sabes cómo es, ¿sabes? O Sí, sea, le dan un toque un tanto más mucho, fantástico, ¿no? Ajá. ajá, mucho más fantástico, muchísimo más. Sí, porque realmente, o sea, sobre el origen del chupacabras, hay cientos de historias Sí. que recaban que realmente que era un demonio que llega a perseguir, o sea, o que va a acechar personas por medio de su ganado. También existen las historias que son de, bueno, esto se dio en los noventas. En México la situación en los noventas pues era políticamente difícil con Salinas de Gortari al mando y también llegaron a existir las teorías de que el chupacabras fue usado nada más como una cortina de humo en los medios para poder encubrir todo lo que estaba pasando y desviar toda la atención al chupacabras y a los problemas y algo que era altamente reproducible por la televisión de todos los mexicanos. Así que, o sea, pasó de ser de un diablo a ser una cortina de humo, a ser simplemente una leyenda urbana, a ser un mito, a ser algo real que realmente se comía mi ganadillo, porque también los granjeros decían, hey, no me ignoren, mi cabra está aquí muerta. Pero Así que, que... pero que vamos a ver, o sea, el chupacabras es demonio, es animal, es humano, ¿qué es? Pues han habido estudios, de incluso de National Geographic, o sea, ha publicado sobre esto, Órale. de que, o sea, se hicieron estudios para tener una explicación científica a esto y pues varios han dicho que el chupacabras en El realidad chupa. son coyotes con escablosis, conocida como, Sarna sarcóptica, como ¿no? sí. Sí, así es. Así que realmente, una vez que encontraron los restos de aquellos animales mutantes, extraños y terroríficos, sí, simplemente eran animales, o sea, sí, principalmente coyotes que tenían esta enfermedad de sarna, su piel Órale. estaba destruida y no tenían la fuerza suficiente para poder atacar y devorar a los animales de manera entera. Por lo que al no tener la fuerza buscaban presas un poco más pequeñas, como del tamaño de Gaby también. Y como no tenían ni los dientes ni la fuerza, simplemente los rasguñaban, los desgarraban lo más que podían y dejaban los restos ahí porque no podían digerirlos, no podían seguir más. Y entonces el animal ya con sarna, pues también moría poco después al no poder alimentarse. Así que la historia real, pues, o sea, mito no era. El chupacabras como tal no existe.
existió, pero sí existieron los ganados fallecidos por medio de animales muy extraños. Es como básicamente un coyote vampiro. El coyote vampiro. Y si no se alimenta de sangre se muere. Un coyote vampiro porque no podía comer. Sí. Pobrecito. Qué triste. Sí, muy, muy triste la situación porque... Pero aunque eso es el nombre de otra leyenda muy buena, ¿no? El coyote vampiro. Podríamos comercializarla con ella. El coyote vampiro. Así se va a llamar el podcast, la leyenda del coyote vampiro. Escrita y dirigida por Alonso Sánchez. Mira. Protagonizada por Gaby. Protagonizada por Gaby. O sea, Actores de reparto, Víctor y Cons. Ahí asustados. Y así en la como... portada. ah. Sí. Aunque también creo que esto es un ejemplo muy claro sobre cómo también se construyen las leyendas, o sea, digo ahorita porque teníamos los medios y los estudios, ¿no? Pero Claro. antes cualquier leyenda, por ejemplo, prehispánica, que explicaba fenómenos paranormales, pues imagínense que, o sea, así se crean las leyendas, ven algo que no pueden explicar y le dan un significado paranormal, le dan un significado divino, celestial o mágico, fantástico, porque no se puede explicar. Aquí ya tenemos los medios, pero es un gran ejemplo de cómo realmente empiezan a crearse las leyendas, los mitos y las historias, ¿no? Que creo que es muy interesante. Sí. Claro, pues al final del día seguramente las personas empezaron a crear esta leyenda del chupacabras para que la gente tuviera más cuidado con sus ganados y pues que no perdieran como esa parte de a lo que se dedicaban, ¿no? O sea, Exactamente. Sí. Es como cualquier otra leyenda de que, pues al final como que si te metes este miedo de ay, si hago esto, si salgo en la noche me va a pasar, me va a llevar la llorona. Es una historia interesante, digo, es una perspectiva interesante la que comentan, porque hay un libro que se llama, creo que era El poder de los cuentos infantiles, Ok. o algo así, Mm. no recuerdo. Pero justamente lo que dice es que la razón de existir de un cuento infantil, de un cuento de fantasía, es para dar lecciones, al igual que un mito. Claro. Pero que la diferencia entre un cuento infantil y un mito es que el mito como que te fuerza a elegir de cierta manera por qué camino ir, mientras que el cuento infantil te persuade, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Y cuál es la lección entonces del chupacabras? La lección del chupacabras es cuida a tu ganado. Cuida a tu Cuida ganado. Sí. Pero estamos de acuerdo en que también tiene por ahí un poquito de salseo con que puede ser una caja china, ¿no? Ok, a ver, explícate más. Porque, bueno, para quien no sepa, nosotros antes llevamos un podcast. En ese podcast hicimos una investigación sobre el chupacabras, en otro podcast más bien. Y ahí fue cuando descubrimos que era, pues, toda una caja china para evitar un conflicto político, para desviar la atención de los medios. Sí, realmente el chupacabras se utilizó de cierta manera para lo que los medios querían, ¿no? Sí, para desviar la atención, sí, para vender más, crear historias, crear leyendas, películas, cuentos. Ahora sí que el chupacabras cumplió con su objetivo, ¿no? Ser un medio masivo de atención y ahora sí que irónicamente desviar la atención de las personas que lo veían y crear historias que a día de hoy, pues bueno, creo que el chupacabras es una de las leyendas tal vez más cortas de México, más olvidadas incluso, ¿no? O sea, digo, Más todos la olvidadas. conocen, pero poco a poco ya es como el chupaqué. Pero de cierta forma siento que todos conocemos a alguien que sí vio al chupacabras, ¿no? ¿Tú O viste sea, el chupacabras? yo no, ¿Tú viste el Pero- chupacabras? No, yo no ¿Tú lo viste el vi. chupacabras? pero, o sea, yo sí tengo muchos conocidos, o sea, sobre todo de como ya más grandes, que ellos, o sea, me afirman que ellos sí vieron el chupacabras. Y son más de pueblo, ¿no? No, digo, yo soy de la Ciudad de México, aquí nací. y Es crecí, chilanga. entonces- Ah, Claro. Pero, ok, mira, qué interesante entonces. Sí, claro, o sea, seguramente era como el lobo que tenía el vecino ahí encerrado en su garage, pero Perros sarnosos. perros Sarnosos, sarnosos. Sí, o sea, literalmente, muy Perros con literalmente. rabia. Pero bueno, creo que pues ya es todo por esta leyenda. Gracias por acompañarnos en este nuevo set y los vemos a la próxima. ¿Algo Sí. que agregar? Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en las leyendas mexicanas. Y pues nada, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No, así que, y si quieren escuchar más leyendas, no olviden de seguir sintonizando el podcast de Amar a México, como me lo contó mi abuela. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Adiós.